Bueno, una vez ya vimos aquí cada uno de los componentes, digamos de que se puede cargar datos, desarrollar, orquestar, monitorear y administrar. Si entramos ya directamente al Synapse Studio, tenemos ahí diferentes componentes que podemos ver, son shortcuts, pero si entramos un poco más adelante acá, entramos a la parte del Synapse Workspace. Dentro del Synapse Workspace, perdón, dentro de este Synapse Workspace nosotros vamos a poder venir y crear diferentes componentes, todo dentro del Synapse Studio. Por ejemplo, podríamos venir y generar un Transact SQL, podemos generar notebooks, podemos generar data flows para tratamiento y modificación de datos, podemos generar jobs en Spark, podemos generar un reporte en Power BI. Esto es importante, digamos, dentro de lo que serían las integraciones que podemos tener, es precisamente poder venir e integrar todo lo que sería Power BI con Azure Synapse directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen un Azure Synapse, podemos asignar ese Azure Synapse con un workspace dentro de Power BI. Podemos tener tanto workspace como nosotros necesitemos. Y cuando ustedes generan datasets que están asociados a un Power BI, esos datasets están disponibles en lo que sería la consola del Azure Synapse. También podemos venir y generar aquí todo lo que sería un pipeline, que sería un pipeline de carga de datos. Si ingresamos ahí un poco más, entramos aquí a la parte de lo que sería el Data Hub. En el Data Hub, ¿qué es lo que nos va a aparecer? Nos va a aparecer las opciones para poder explorar nuestras diferentes fuentes de datos. Primero, esto de lo que sería los storage accounts sería el enlace hacia lo que sería el lago de datos, ¿verdad? Ahí veníamos. Y recuerdan que cuando creamos Synapse se generó un lago de datos. Bueno, ahí lo vamos a poder ver. Bases de datos van a ser los SQL pools que nosotros tenemos. Y los datasets, para aquellas personas que hayan utilizado Data Factory, cuando nosotros generamos pipelines en Data Factory, está el concepto de datasets, que los datasets pueden ser datasets de entrada o datasets de salida. Entonces, todos los datasets que nosotros definamos en los flujos de los pipelines van a aparecer acá en datasets. Incluso aquí lo podría cambiar. Ahora, en la interfaz más reciente se llama Integration Datasets. Así es como se llama esta parte. Pero es la misma funcionalidad que lo que teníamos anteriormente, solo cuestión de nombres. Si nosotros quisiéramos ver acá el lago de datos, bueno, aquí se nos va a desplegar lo que sería el lago de datos principal que está asociado, y dentro de lo que sería el lago de datos, recuerdan que se había creado un file system cuando nosotros creamos esto al inicio. Bueno, en este file system, esto van a ser contenedores. Para aquellos que han trabajado con storage accounts en Azure, bueno, cuando crearon el primer lago de datos, un nombre, ese fue el file system. Y si después nosotros podemos venir a ese lago de datos, podemos crear más contenedores y ahí lo podemos ver. Igual acá, dentro de todo lo que sería aquí un contenedor en particular, le dan clic y entonces aquí me muestra la información. O sea, no tengo que estar yendo hasta el lago de datos para poder y venir y estar administrando lo que está contenido en ese lago de datos. Incluso aquí puedo cargar archivos, folders, etcétera. Y también puedo administrar la seguridad. Todo desde vean que todo se hace aquí desde el Synapse Studio. E incluso cuando están sobre lo que sería un conjunto de datos acá dentro del lago de datos, si ustedes seleccionan un archivo, les va a dar diferentes opciones. Una opción es hacerle un preview a ese archivo. Va a tomar las primeras filas de ese archivo para que ustedes lo puedan ver qué es lo que contiene. También me da la opción de poder generar una consulta. En este caso, yo le podría venir y decirle nuevo, le digo script, y él me genera la consulta en Transact SQL dentro de un SQL pool, generándome una consulta a un archivo externo. Entonces me genera una consulta en el script para que de Transact SQL, consultando información dentro de lo que sería el lago de datos.
También está la opción acá, tal y como lo ven ahí, es poder venir y generar y tomar uno de los archivos que están dentro de lo que sería el lago de datos y decirle que yo lo quiero utilizar dentro de un notebook. Entonces, en ese caso, yo le digo New Notebook y entonces él me genera automáticamente un notebook, me genera ese notebook ya conectado al lago de datos. Y de ahí en adelante puedo continuar con mi programación. También puedo ver las propiedades, ¿verdad? Que tiene ese usuario, bueno, ese archivo, perdón, y ver específicamente también quiénes tienen acceso a esos archivos o directorios dentro de todo lo que sería el lago de datos. Yo puedo venir y administrarlo si es que tengo los derechos o por lo menos puedo ver quiénes son los que tienen derechos a poder ver y a analizar esa información que está ahí. E incluso podemos ver ahí un poco más adelante lo que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, sobre un archivo, aquí, si pueden ver acá, esto es un archivo Parquet. Como les mencionaba anteriormente, usualmente es bastante acostumbrado que durante los datos relacionales que ustedes tienen o los datos estructurados que tienen en un lago de datos que se almacenen como archivos Parquet. Entonces Microsoft soporta eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes tienen archivos en formato Parquet, dentro de todo lo que sería el lago de datos, le dicen sobre un archivo, nuevo script. Y ese script lo que les va a generar es esto. Es un Transact SQL dentro del SQL Pool Serverless, que es este es SQL Pool Serverless. Y vean que hago aquí un select sobre una tabla externa. Y entonces en esta tabla, esta fila externa, lo que está diciendo es, bueno, conéctese al lago de datos, es formato Parquet y tráigame la información. Aquí podría poner las columnas o podría poner ahí algún criterio, pero igual conectado. Entonces podría tener un script conectado, consultándolo, un Parquet que está ahí. E incluso podría después ya tomar algunas otras decisiones. Por ejemplo, este es para pruebas. Yo podría después haber definido crear una tabla externa aquí dentro de lo que sería el SQL On Demand o dentro de lo que sería el SQL Pool dedicado y que mapee a estas tablas. ¿Cómo lo puedo hacer el mapeo? El mapeo puede ser a un archivo o a un directorio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo en el SQL On Demand o en el SQL dedicado una tabla, entonces ahí lo que yo voy a poder venir y decirle que es tabla externa, si le digo que es un archivo, me atrae sobre los registros de estos. Pero también yo le puedo decir de que la conexión a la tabla externa sea hacia, por ejemplo, NYC Taxi. Ese es un directorio dentro del lago de datos. Entonces, lo que hace el Synapse es que toma todos los archivos que están ahí dentro de ese directorio como si fuese una tabla. Entonces yo puedo consultarlo como si fuese una tabla, todo lo que está ahí. Entonces, si tengo varios archivos Parquet, porque era una tabla muy grande, entonces se ve como una sola dentro de lo que sería el Synapse. Igual, ustedes hacen la consulta. Aquí puedo venir y tener aquí el resultado. Si ustedes eligen la opción aquí de nuevo notebook, les genera el notebook tal y como se muestra acá. Les genera el notebook. El notebook se va a generar en PySpark. ¿Lo ven acá? Es PySpark, lo que habíamos mencionado. Y lo que hace es automáticamente ya les da el acceso. Ya les indica de que puedan generar un Spark Frame, ¿verdad? Dentro de todo lo que sería leyendo datos de la información que está en el lago de datos. Que igual la información en el lago de datos puede estar en CSV, puede estar en Avro, puede estar en ORC o puede estar en Parquet. Y además, para poder ejecutar este notebook, ustedes van a necesitar un Spark Pool. Entonces, si ustedes van a empezar a ejecutar notebooks y no han creado un Spark Pool, no van a poder ejecutar el notebook. Entonces, tienen que volver a crear el Spark Pool para poder venir y ejecutarlo. E igual ya les va a devolver aquí la información. Bien. Igual yo puedo venir y, como les mencionaba anteriormente, yo les puedo venir y seleccionar varios archivos o un directorio. Entonces, cuando se hace la consulta, se hace referencia a todos los archivos Parquet que están ahí definidos dentro de lo que sería el lago de datos. La ventaja es que puedo hacerlo con Transact SQL. Aquí tenemos otra de las opciones. Cuando ya tenemos aquí el Data Hub, ahí estamos viendo la parte del lago de datos.
si cuando tenemos nosotros varios SQL pools, nos van a aparecer acá en esta pantalla y nos van a aparecer aquí las tablas. Venga, aquí se tiene acceso a este SQL pool. Entonces, ustedes expanden este SQL pool y aquí van a estar las diferentes tablas, ¿verdad? Que ustedes pueden tener. E incluso vean que en este SQL pool tengo las tablas normales, que son tablas internas o internal tables que ustedes pueden crear. Y además se pueden crear external tables. ¿Qué es lo que sería creación de un external table? Es que yo dentro de un SQL pool dedicado puedo crear un external table apuntando hacia el lago de datos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la información, por ejemplo, yo creo una tabla externa. Cuando hago un select, los datos de esa tabla no están dentro del SQL pool, sino que están en el lago de datos. Entonces yo lo puedo consultar. Entonces, pero para dentro de lo que sería punto de vista del desarrollador o el que esté trabajando con Transact SQL, lo ve como una tabla normal. Nada más que es una tabla externa que está almacenada en otro sistema, está almacenada en el lago de datos, pero igual lo puedo consumir como si fuese Transact SQL acá. Igual puedo hacer también vistas, puedo hacer procedimientos almacenados, puedo manejar la seguridad, todo lo que habíamos mencionado anteriormente. También dentro de esta misma interfaz, dentro del Data Hub, ustedes pueden seleccionar una tabla tal y como se muestra acá. Y dentro de esta tabla, ustedes van a poder venir y expanden una tabla. Y de esa tabla le pueden decir, bueno, genéreme un script. Esto le genera, es un script en Transact SQL para que puedan consultar los datos. Entonces ya le genera una base de Transact SQL. También pueden elegir aquí New Notebook. Y en New Notebook le pueden decir Load to Data Frame. Entonces en este New Notebook Load to Data Frame lo que va a hacer es que va a tomar esta tabla, va a tomar la referencia de esa tabla y genera un nuevo notebook, tal y como se ve acá. Si ustedes ven, aquí tenemos un nuevo notebook y en ese nuevo notebook está haciendo referencia hacia la tabla que nosotros hemos establecido acá. ¿Lo ven? Entonces, quiere decir que en los notebooks, digamos, desde el punto de vista de la creación, digamos, de código, en los notebooks, yo puedo utilizar información que está en el Data Lake y además información que está en el SQL Pool. Entonces, y lo puedo utilizar todo dentro de la misma plataforma. También los Integration Datasets, que era lo que les estaba mencionando anteriormente, se van a poder ver en esta misma consola. Ven, aquí están los datasets. Los Integration Datasets los vamos a poder venir y ver. Aquí, este Integration Dataset se puede generar automáticamente con los asistentes del Integrate, del Azure Synapse, o yo puedo venir y generar un Integration Dataset ahí manualmente. En este caso, tenemos un Integration Dataset que está apuntando a información que está dentro del lago de datos. Y vean que esta información dentro del lago de datos está en formato Parquet. Bien, vamos a continuar aquí viendo estos componentes. Bien, aquí está la parte de el Load to Data Frame, formato Parquet. Ahora vamos a ver aquí el Synapse Studio. Otra de las opciones que está dentro del Synapse Studio está la parte de desarrollo. Si ustedes ven aquí en la parte de desarrollo, puedo venir y crear scripts de Transact SQL, notebooks, puedo generar data flows o conexiones a Power BI para generar un Power BI dataset. Cabe resaltar que para que ustedes puedan utilizar los Power BI Dataset, previamente se tiene que haber hecho la conexión entre lo que sería su Azure Synapse con sus workspaces en Power BI. Pero eso es prácticamente solo dar unos detalles ahí de seguridad, los que hay que hacer. Y listo, ya están conectados los dos servicios. Entonces, si ustedes quisieran venir y en el Develop Hub pueden venir y opcionar la opción de generar un nuevo SQL script. Como podrán ver acá, esto sería un Transact SQL. El Transact SQL que está soportado es prácticamente el Transact SQL que ustedes conocen de
SQL Server. Ahí pueden crear tablas, pueden hacer updates, create, inserts, todo lo que ustedes estén acostumbrados, manipulación de objetos, todo se hace acá. Esto, ven que tiene la opción que dice Publish. ¿Qué es lo que pasa? Yo le puedo poner un nombre a este script y ese script se guarda en lo que sería la plataforma. Entonces aquí tendría todos los SQL scripts que nosotros o el equipo haya ido creando. También podemos venir y cada vez que ustedes ejecuten un SQL script, ¿qué es lo que van a tener? Los resultados van a ser generados en tabla, acá, una tabla que está acá, o pueden venir y solucionar aquí o seleccionar aquí la parte de chart. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el dataset resultante? Igual, si ustedes quieren ver de forma gráfica los datos, lo pueden hacer. Automáticamente el Synapse les va a sugerir un tipo de gráfico. Sin embargo, ustedes pueden ir acá y cambiar el tipo de gráfico y decir qué información va en columnas, qué información va en filas y cómo voy a agregar los puntos que estoy graficando. Entonces, eso es configurable. Los resultados, cuando están en formato tabla, se pueden exportar en CSV, Excel, en JSON o en XML. En caso que ustedes quieran llevarse esta información para otro lado, se pueden venir y exportar. En el caso de los notebooks, vean que igual está dentro de Develop Hub. Aquí tengo la parte de los notebooks y en la parte de los notebooks puedo venir y crear tantos notebooks que yo quiera. ¿Qué opciones voy a tener para programar? Bueno, puedo tener, recuerdan, el motor por default siempre va a ser PySpark. Eso es, así se le va a crear. Ustedes dicen, nuevo notebook, se genera como PySpark. También, para poder ejecutar este código, tiene que tener asociado un Spark Pool. Tiene que tener asociado este Spark Pool. Asocian y ahora sí ya pueden empezar a agregar código. ¿Qué código pueden venir y agregar? Como pueden ver, recuerdan, era PySpark, Scala, .NET C# o SparkQL o el Spark SQL que les estaba mencionando anteriormente. Esos son las formas de programación aquí en el notebook. Y en el notebook, igual van a tener dos opciones, típico de los notebooks. Así es como funcionan los notebooks. Para aquellos que están familiarizados con los notebooks, van a tener una parte de celdas para agregar código y celdas de markup down, para que puedan poner títulos y puedan poner comentarios, etc. Entonces ustedes pueden elegir y aquí se desarrolla ya todo lo que sería el notebook. Cuando se genera el notebook, tiene que tener asociado un Spark Pool. Acá yo puedo elegir con qué Spark Pool lo voy a ejecutar. También cuando yo estoy ejecutando un notebook, aquí tenemos un ejemplo de ejecución del notebook. Bueno, ¿qué es lo que vamos a mostrar acá? Bueno, voy a tener aquí el notebook, voy a tener aquí las celdas y típico de los notebooks, ejecuto la celda. Si este nodo de Spark Pool está detenido, los primeros 3-4 minutos de ejecución van a hacer que se levante el Spark Pool. Una vez que se levanta el Spark Pool, se envía este código hacia el Spark para que se ejecute. Y después, si es un estatuto o comando Spark que requiere muchos recursos, bueno, aquí va a poder venir y mostrarse el progreso de los jobs. Veamos cuánto está tardando. Después, cuando haya terminado de ejecutar, me va a dar aquí el output, que ese tengo aquí. Es la salida. En el caso de que yo tenga que devuelva un data frame, etcétera, aquí se ve. ¿Ve? Entonces, aquí está lo que sería la ejecución con los notebooks. También podemos tener dentro de lo que sería Synapse, manejar los data flows. ¿Para qué me sirven los data flows? Recuerdan que habíamos tenido los integration datasets. Los integration datasets son fuentes de datos. Entonces, una fuente de datos puede ser un archivo en el agua de datos, otro puede ser un Oracle que está on premises, otro puede ser un SQL Server que está en la nube.
y que en dado caso ustedes quieren crear un dataset que los combina, que combina toda esa información. Entonces, la herramienta que tienen que utilizar para poder hacer eso sería un data flow. Entonces, en el data flow yo registro las diferentes fuentes y hago las transformaciones necesarias. Por ejemplo, como les había mencionado, hacer un filtrado de datos, poder filtrar datos, poder unir datos, poder hacer join entre diferentes datasets y poder generar una salida. Esa salida de ese dataset va a poder estar directamente, la salida puede ser al agua de datos, ustedes eligen en qué formato, en el formato ya sea de texto separado por comas o formato Parquet, o también podría ser la salida a una base de datos. Ustedes eligen cuál es la salida, pero si quieren hacer ese tipo de operaciones, lo pueden hacer con el data flow. También está todo lo que sería la integración con Power BI. Entonces, dentro de lo que sería el mismo Synapse, está una opción para que nosotros podamos conectar lo que sería el ambiente del workspace de Synapse con la suscripción que ustedes tengan de Power BI. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se crea un linked service entre lo que sería un workspace o varios workspaces que ustedes tengan en todo lo que sería el Power BI. Una vez que está establecida esa conexión, ¿qué es lo que yo voy a poder hacer? Voy a empezar a poder hacer Power BIs que están conectados a información dentro de lo que sería el Synapse Analytics. ¿Verdad? Entonces aquí puedo venir y ver, aquí tengo todo lo que sería el Develop Hub. Dentro de esto Develop Hub me va a aparecer la opción aquí de los diferentes datasets. Vean, aquí está abajo, me aparecen los diferentes datasets que yo tengo y además me van a aparecer los reportes que están asociados a estos datasets. Entonces ahí, así es como nosotros podemos hacer la integración entre lo que sería el Power BI y el Synapse. E incluso podríamos aquí diseñar dentro del mismo Power BI algunos reportes, ¿verdad? Y estos reportes que están acá se van a poder ver en mi workspace de Synapse. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento.